Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En las Biblias modernas, el objetivo principal de los textuales era derribar el texto recepto como texto estándar del Nuevo Testamento y levantar, por supuesto, otro estándar en sus ediciones científicas. Pero hay que decir que cada edición científica del texto contradice a la anterior en muchos puntos, siendo cambiadas una y otra vez en base de nuevas teorías y juicios subjetivos. De modo que la crítica textual hasta el día de hoy no ha podido proporcionar un texto del Nuevo Testamento realmente definitivo y fiable. Kurt Aland explican abiertamente en su edición número 26 del Nestlé Aland original que el nuevo texto no es algo estático o fijo, sino a modo de prueba, y que está abierta a todo cambio, con tal que los argumentos sean convincentes. Pero este texto experimental y provisional se toma como norma imperativa tácita, y en él se basa la mayoría de las ediciones modernas de la Biblia en todo el mundo. Tenemos aquí el desarrollo de la crítica textual, que se inicia con Westcott y Hort del año 1881 hasta el año 2012 con la edición número 28. Pero quisiera enmarcar algunas cosas que estos hombres estiman o piensan. Primero, no creían en la fe como medio de salvación. Decían que el cielo solo existe en la mente del hombre, solo es un estado y no un lugar. Creían en las comunicaciones espiritistas con los muertos. Westcott, admirador de María, y Hort, admirador de Charles Darwin y la teoría de la evolución. No creían en la veracidad histórica de Génesis del capítulo 1 al 3. No creían en la existencia del diablo como un ser personal, ni en un castigo eterno. Decían que Moisés y David solo existieron en la tradición judía imaginario, y que Jesucristo se refirió por nombre a ellos solamente porque el pueblo los aceptó como auténticos. No creían en la historicidad de los milagros, y aquí el teólogo Rudolf Bultmann tiene mucho que ver. Finalmente, no creían en la expiación por el pecado realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Los defensores creyentes de la crítica textual pierden de vista un principio básico espiritual muy relevante e importante. De los 2 o 3 testigos que hallamos una y otra vez en la revelación de todo el Nuevo Testamento, basado en 2 Corintios 13:1, que dice: en la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo negocio. A menudo los múltiples testimonios de la misma declaración sirven para confirmar y realzar la importancia de afirmaciones espirituales en la palabra de Dios, y así lo enfatizan con razón muchos exegetas. Con lo anterior mencionado queda manifiesto una cosa, que las Biblias críticas contribuyen a sembrar inseguridad en los creyentes. Hacen de la eterna palabra dada por Dios una cosa cambiable, sometida al juicio de los hombres, y ponen dudas sobre si realmente toda la Escritura es inspirada por Dios. Los hermanos fieles a la Biblia, que defienden la autoridad y perfección de la palabra, casi nunca son conscientes que sus Biblias críticas contradicen a su propia convicción espiritual. Esto es para tenerlo en consideración. Hay 3 principios bíblicos básicos que dan relación a la transmisión textual. Primero, toda la Escritura es inspirada por Dios. Basado en la doctrina de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:20-21 y otros testimonios de la Escritura,
nos muestran que toda la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, palabra por palabra son inspirados y por lo tanto son palabra de Dios, revelación divina, autoritativa y perfecta. De ninguna manera palabra de hombres, aunque Dios haya usado a santos hombres para escribirla. Como palabra de Dios vivo podemos aceptarla sin reservas, con una fe sencilla y obedecerla de todo corazón. Como segundo punto, Dios cuida de su palabra. El Señor Jesucristo dice en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si Dios ha dado esta palabra para edificar y guiar a los creyentes, entonces Él la conservará para su iglesia hasta el fin de los tiempos. Dice Isaías 55:11, si Dios nos insta a aceptar, guardar y obedecer esta palabra por la fe, entonces se deduce que Él también la guardará para nosotros. Como punto 3, Satanás intentará falsificar la palabra y quitarla, porque es palabra de Dios y no palabra de hombres. Tenemos que entender que el adversario odia esta palabra y tratará de atacarla. En la Biblia misma hallamos cómo sucede a Eva con las palabras de Dios tergiversadas en Génesis 3:1, ¿con qué Dios ha dicho? Y tienta al Señor Jesús citando palabras de la Biblia, de las Escrituras, pero omitiendo algo en Mateo 4:6. El mismo Señor Jesús nos enseña que Satanás intenta robarnos la palabra de Dios, Marcos 4:15. Pablo, guiado por el Santo Espíritu, nos avisa en 2 Corintios 4:2. Habla de aquellos que falsifican la palabra de Dios. Por eso nos exhorta la epístola de Judas, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas capítulo 3. Entrando ya en materia, el uso de la eliminación es lo más fantástico para la crítica textual. Primero, cuando se habla de Jesucristo o del Señor Jesucristo, ellos omiten a Jesús y solamente ponen Cristo o Mesías. O ponen a Señor y no ponen a Jesús. Y si va la palabra Señor Jesucristo, omiten la palabra Señor. Cuando dicen Señor Jesús, no les acomoda. Prefieren decir o Jesús o Señor, pero nunca juntos Señor Jesús, Señor Jesús. Se habla que Dios es Jesús, pero cuando escriben, ellos ponen Él, Jesús, o Dios, Él, pero nunca ponen junto a Dios con Jesús. Esto lo encontramos en Timoteo 3:16 cuando dice que Él, y en vez de decir Dios. Dios en Jesús como bendición. Si va Dios solo, perfecto para la crítica textual. Pero si va con Jesús, omiten a Jesús o omiten al mismo Dios. Eliminando testigos. Lucas 19:10, en las tres versiones que acá estamos considerando en esta ocasión, la Reina Valera 60, la Biblia textual versión 3 y la Biblia de los testigos de Jehová. Los tres pasajes coinciden, no hay ningún ápice de cambio. Pero cuando vemos otro pasaje como Lucas 9:56, nuestra Biblia Reina Valera 60 escribe: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. En cambio, la versión textual y testigo de Jehová omiten lo más importante, que Jesús vino a salvar. En Mateo 18:11, donde nuestra versión Reina Valera proveniente del Textus Receptus dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y aquí la versión textual y el testigo de Jehová ya han rescatado hacia el infierno, la han omitido, la han sacado. Y de esta manera es como trabajan la crítica textual, eliminando testigos, eliminando pasajes fundamentales, cosa que en el futuro no hayan dos o tres testigos, sino uno. Y es solamente al
haber uno, se elimina el pasaje. Acá en este caso estarían eliminando Lucas 9 y Mateo 18:11. El fin de la crítica textual en sus términos globales, quiero demostrarlos con esta Biblia, que es la versión Recobro, en la cual toda su página solamente tiene un texto arriba bíblico y toda la parte inferior son solamente comentarios. Así es lo que quiere llegar en cierta manera la Biblia mundial. Otro pasaje interesante de Timoteo 3:16, lo mismo. Bueno, esto es toda la Biblia. Toda la Biblia solamente contiene un pasaje bíblico y todo el resto son comentarios. Intentan demostrar que solamente al final los comentarios son los que valen y la Biblia se va degradando, va desapareciendo, porque ese es el objetivo final de los científicos subjetivos, los científicos críticos que solamente ven la Biblia como un estamento histórico, como una revista y no como lo es Sagradas Escrituras. Analicemos algunos pasajes de la Biblia para que veas los errores con tus propios ojos. En un tema tan relevante como el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre, también colocamos 3 versiones, las mismas que las anteriores, en el pasaje de Hechos 16:30 al 31. Nuestra versión dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero la versión textual dice, cree en el Señor Jesús. Por tanto, aquí está omitiendo al Mesías, está omitiendo al Cristo, al ungido. Y la versión Testigo de Jehová, que es la que pongo como la más alta crítica, que es igual a todas las otras versiones, también pone Señor Jesús omitiendo a el Mesías, al Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 11, dice nuestra versión, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero las otras versiones omiten ese Cristo y Señor nuestro. Este pasaje tan relevante para la cristiandad, como lo es Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, donde está la bendición sacerdotal, pastoral, que dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Las versiones dichas dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Están omitiendo la gracia de nuestro y están omitiendo a Cristo. Y la versión Testigo de Jehová, que le pone la bondad inmerecida del Señor Jesucristo, pero pone los corchetes ahí, dando testimonio que no es correcto. Esto también lo podemos basar en Romanos 16:24. Las alusiones al Antiguo Testamento, y aquí hay una crueldad. Pongo 4 versiones. Reina Valera 60, NBI, BTX3 y Testigos de Jehová. En el pasaje de 2 Samuel capítulo 5, 21, dice, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. En cambio, las otras versiones dice, se los llevaron, se los llevaron, se los llevaron. Esto da a entender que ellos inclusive pueden hacer actos espiritistas, espirituales, y sabiendo que Dios dijo, no tomes ídolos, quema los ídolos, elimínalos. Pero acá los ídolos se fueron con todas estas versiones para su casa, a toda la fe, a todos estos críticos textuales que siguen creyendo en estas cosas. Miqueas 5:2 habla directamente de Jesucristo, que de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero las versiones NBI dice, saldrá el que gobernará a Israel. Ya no está diciendo el Señor. Y la BTX dice, será caudillo de Israel, un proscrito, un líder, un revolucionario. Mientras que la Testigo de Jehová dice, aquel que ha de llegar a ser, aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, pensando en el sionismo, en el futuro, omitiendo toda huella de Cristo Jesús nacido en la tierra, aquí para gobernar a toda la cristiandad.
referente a la encarnación del Hijo de Dios. Hechos capítulo 2:30 dice, en cuanto a la carne le levantaría al Cristo. Pero BTX y Testigos de Jehová la omiten por completo, se levantaría al Cristo. Corintios 15:47 dice, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Pero ambas versiones omiten al Señor y solamente ponen al cielo, dando a entender que Cristo no fue encarnado y no es Hijo de Dios. La importancia general de Jesucristo. Aquí encontramos un detalle pero relevante en la vida del cristiano. Filipenses 4:13 nos menciona en nuestra versión Reina Valera, donde decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aluciendo a Cristo, a Jesús, al Señor nuestro, que en Él me fortalece. Pero las versiones BTX y Testigos de Jehová y otras muchas omiten a Cristo, como que yo puedo tener fuerza, todo lo puedo en Buda, todo lo puedo en cualquier mentalidad que se me ocurra, mentalidad en una virgencita, en un monumento, en cualquier cosa. Lo relevante de este pasaje es que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Romanos capítulo 14, versículo 10, dice que todos compareceremos ante el tribunal. Nuestra versión 60 da a entender que el tribunal es de Cristo. Pero las versiones BTX y Testigos de Jehová mencionan al tribunal de Dios, lo cual degradan, bajan del peldaño importante a nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:1, que es un pasaje muy relevante, dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el cual las versiones omiten ese Hijo de Dios por considerarlo el hijo del pintor de la esquina, el hijo del amigo de la vuelta, el hijo del zapatero, el hijo del gallo de la esquina. Están omitiendo toda divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:9 dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, este pasaje que es tan relevante para el cristianismo, dando a entender que Jesús se levantó de los muertos, resucitó. En cambio, estas versiones omiten cualquier alusión a que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dice la Biblia que sin resurrección vano es el Evangelio. Lo que más Jesucristo predicó y los discípulos y apóstoles predicaron en el siglo I fue la resurrección de Jesucristo. Y aquí la están tirando por la borda. Lucas 24:6 habla que ha resucitado. En cambio, la versión BTX pone como que fue levantado por alguien mayor, que lo levantó el papá así como a un hijo humano. Y la versión Testigo de Jehová la omite por completo. Lucas 24:36 dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Pero acá ellos, jugando al desentendido, le ponen él y omitiendo a Jesús, tal como el pasaje de Timoteo 3:16, donde ponen él en vez de Dios. Y aquí, Testigos de Jehová, achican más todavía a Jesús y le ponen un él con minúscula. Finalmente quiero referirme a algo no relevante, pero es importante, que hay una versión nueva, la Biblia textual, que ya va en su versión 4, entiendo, que la versión primera, ellos pusieron Biblia textual, primera edición, Nuevo Testamento, antigua versión Reina Valera. Por una parte, quisieron intentar confundir a toda esa cristiandad que amaba a la Reina Valera. Pero ellos se están basando en la textual Nuevo Testamento griego de la versión 27 del año 1999. Y fueron tal que la misma versión Reina Valera, que tiene esos títulos que no son canónicos, pero sí son puestos en alusión al contexto de la palabra del Señor, ellos omiten y cambian la frase. Por ejemplo, cito a Gálatas 10:11. Dice arribita, Pablo se gloría en la cruz de Cristo.
La BTX dice la gloria de la cruz, por tanto, elimina a Cristo. Filipenses 1:12, que dice, para mí el vivir es Cristo. Ellos ponen resultado de las tribulaciones, eliminan a Cristo. Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús. Ellos ponen el autor de la fe, pero eliminan a Jesús. Colosenses 2:8 dice, plenitud de vida en Cristo. Ellos ponen plenitud de la deidad, eliminando a Cristo. Entiendo que estos no son canónicos, no está basado en la Biblia inspirada. Alguien los puso para tener un tema entendible, pero aún ellos en la BTX fueron capaces de eliminar hasta de los subtítulos la palabra de Jesucristo y Cristo. Bien, te dejo invitado para la tercera parte y final de este estudio tan importante como es la transmisión del texto bíblico.